En el mundo de las antigüedades, por convención, se consideran antiguos los muebles, las cerámicas, las platerías, los objetos de peltre, objetos valiosos de colección, alfombras, tapices, arte oriental y similares que hayan sido realizados hace más de 100 años. Esta forma de pensar tiene su propia lógica. De hecho, si analizamos la definición y el significado del término, nuestra mente se dirige a algo de una época remota, algo que, en relación con la vida humana, ya no puede tener testigos vivos. Si consideramos que la vida humana muy raramente supera los 100 años, la cuenta tiene sentido. Se considera antiguo de época el mueble o el objeto realizado en el periodo histórico en el que se consolidaron los elementos estilísticos y estructurales que presenta. Me explico mejor. Por ejemplo, un mueble del siglo XVIII que presenta los elementos estilísticos nacidos y consolidados durante el periodo de Luis XV en Francia, sin duda podrá definirse como antiguo de época. Por el contrario, otra pieza fabricada en el periodo del neobarroco que se consolidó en Europa entre los siglos XIX y XX, ciertamente podrá definirse como antigua, pero no será de época. Se consideran auténticos los muebles u objetos antiguos o antiguos de época, cuyas partes sustituidas no superen en total el 40%. Hablando de muebles u objetos de antigüedades, se vuelve inevitable hablar de la pátina. Personalmente, y muchos podrán no estar de acuerdo, siempre he querido mantener una distinción entre la pátina del material con el que está construido un objeto y el conjunto del objeto en sí. Para ser más claros, al hablar de muebles, deberemos distinguir entre la pátina del mueble y la pátina de la madera. Por pátina del mueble debemos entender la capa superficial de polvo, ceras, residuos carbonosos de linternas y velas que se ha formado a lo largo de los siglos. De manera similar, las marcas de desgaste y uso debidas al uso cotidiano en los cajones y sus guías, en los travesaños inferiores de las bases de una mesa, en los bordes y así sucesivamente en una larga enumeración. Todos estos elementos determinan la huella tangible del paso del tiempo y en ocasiones hacen que el objeto resulte especialmente interesante para el coleccionista. Por el contrario, por pátina de la madera debemos considerar el progresivo, acentuarse con el tiempo del color natural de la madera. La acción combinada de la luz, el aire, el calor ambiental y la humedad produce varias tonalidades de gris y marrón en la nuez, el roble y el castaño, tonos anaranjados rojizos en el cerezo y el haya, y un color pajizo en el álamo y en otras maderas blandas. Además, la veta, es decir, los poros de la madera, con el paso de los siglos, tienden cada vez más a compactarse, a estrecharse hasta alcanzar, sobre todo en ambientes secos, una compacidad comparable a la del hueso o el mármol. Este fenómeno ocurre únicamente en las maderas denominadas duras, como el nogal, el cerezo y el roble. Para otras maderas llamadas blandas, como el álamo o el abeto, la progresiva disminución de la humedad interna llevará a la pérdida de la compacidad inicial hasta llegar, aunque en tiempos muy largos, al límite de la pulverización. Consideraciones similares deberán hacerse también para objetos construidos con otros materiales. Se observa, por ejemplo, la oxidación natural del bronce, que deberá considerarse conceptualmente separada de cualquier otro tipo de depósito superficial. Con esto quiero afirmar que la pátina del material, en el desarrollo de un correcto proyecto de restauración, deberá ser absolutamente protegida, mientras que la pátina del objeto será responsabilidad del restaurador, quien, tras evaluaciones estéticas e históricas, decidirá si conservarla total o parcialmente,
o sacrificarla mediante una limpieza que, sin embargo, deberá realizarse con cuidado para no comprometer el aspecto que el material ha adquirido debido a los fenómenos de envejecimiento. Retomemos ahora un concepto al que ya hemos hecho referencia hace poco, cuando hablamos de antigüedades de época y que se refiere a los objetos llamados de estilo o de reproducción. A partir de las primeras décadas del siglo XIX y de manera simultánea a las producciones que pueden definirse como de época, se observa una reaparición comercial de todos los estilos existentes hasta ese momento. Comienza de manera cada vez más masiva la producción del llamado mueble u objeto de estilo, que continúa hasta nuestros días. Se inicia con el neogótico, para luego pasar al neoluís XVI, al neobarroco, al neorrenacimiento y así sucesivamente. Se realizan formas fuertemente inspiradas en los distintos períodos y, en algunos casos, se llega a proponer auténticas copias. La falsificación. A diferencia del mueble que hemos definido como de estilo, será la reproducción fraudulenta de un objeto que se crea expresamente para satisfacer el deseo de posesión del coleccionista, quien lo considerará auténtico.